cuenta de que íbamos a estar prevenidos. Gloria al Señor. Si ya lo tienen, se pueden colocar sobre sus pies. Alabado sea su nombre. Romanos 11, capítulo 7, versículo 8. Leo para ustedes bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Repetimos nuevamente. ¿Qué pues? Una pregunta. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Repito nuevamente. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Se pueden sentar. Gloria a Dios. Creemos en esa oración que hizo mi hermano Pedro. Este mensaje, amén, este mensaje, bendito sea el nombre del Señor, es para abrir el entendimiento. ¿Qué es lo que pasa quizás con muchos, verdad? ¿Qué es lo que pasa con muchos que quizás se sienten estancados en el ministerio? Quizás siempre oran los mismos minutos y de allí no fluye, no rompe quizás la barrera de orar y aumentar la oración. Quizás muchos tienen la batalla de asistir regularmente a la casa de Dios. Entonces, y esto está influenciando a muchos hermanos y quizás a millones de cristianos, y los cristianos no lo saben de qué espíritu lo están influenciando, que es el espíritu de estupor. El espíritu de estupor. Bendito sea el nombre del Señor. Puede ser que muchos están siendo ministrados por este espíritu, y gran parte del pueblo, gran parte de los ministros no se han dado cuenta que hay influencias que ministran nuestras vidas espirituales y nuestro día a día en nuestros hogares, en el lugar donde muchos quizás laboran, y ese espíritu está ministrando a muchos cristianos evangélicos, a muchos cristianos. Bendito sea el nombre del Señor. Más adelante vamos a explicar, o vamos a dar el significado de lo que es un espíritu de estupor. Vamos a dar 4 puntos. ¿Cuáles son esos 4 puntos? ¿Qué es el espíritu de estupor? ¿Cuáles son los síntomas que están cuáles son los síntomas de esa condición, de esa administración, de ese espíritu que está ministrando a mucha gente? ¿Por qué viene esa condición o juicio a muchos hermanos en Cristo Jesús? Y por último, ¿cómo combatir el espíritu de estupor? Bendito sea el nombre del Señor. Para poder nosotros entender el contexto de este versículo 7 y este versículo 8, bendito sea el nombre del Señor, en su gran soberanía, nosotros sabemos que los gentiles, que somos nosotros, no los judíos, los gentiles no teníamos la oportunidad de la salvación, no teníamos la oportunidad de la vida eterna, sino que por medio de el pueblo de Israel, y por su desobediencia y por no creer, el pueblo de Israel, por el Señor Jesucristo, tuvimos la gran bendición de que esa salvación llegara al pueblo gentil. Esa es la soberanía de Dios. Esa es la soberanía. Pero ya Dios sabía la condición de su pueblo. Dios se movió en su soberanía. Dios se movió porque en Juan capítulo 1 versículo 11 dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Amén. ¿Quiénes eran aquellos que no le recibieron? Los judíos. Israel no recibió al Señor. Fueron pocos
fueron pocos que fueron ministrados, fueron pocos, iglesia, que recibieron al Señor. Y le estoy hablando del pueblo de Israel. Bendita sea la gloria del Señor. Ahora, por medio de ese canal que fueron los judíos, nosotros tenemos el deber, y es un mandato para muchos. Dice la Escritura, bendito sea el nombre del Señor, que cuando alguien recibe el Señor, nosotros los gentiles entramos enseguida en el tiempo de la gracia, entramos en la gracia, entramos en ese camino por medio de Israel. Por eso la palabra dice, hay que orar por la prosperidad, o hay que orar por la bendición, amén, por Jerusalén. Bendita sea la gloria del Señor, porque por medio de ellos nosotros pudimos recibir esta gran bendición que es, aleluya, tener vida eterna en Cristo Jesús. A su nombre. Eso es lo que se refiere aquí. Pero el pueblo de Israel siempre, en el transcurso de todo el tiempo, el pueblo de Israel siempre ha tenido un corazón como un corazón endurecido. Siempre el pueblo se conoce como un pueblo rebelde, como un pueblo de desobediencia, como un pueblo que el Señor le ha hablado directamente y le ha dicho que por ahí no cojan, y cogían por aquí, por donde no tenían que coger. Por eso la palabra dice también en Proverbios que hay muchos caminos que a nosotros nos parecen deleitosos, nos parecen bien, pero su fin es camino de muerte. Ese era el pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también en Cristo Jesús, esto vino como consecuencia a un problema que había en el corazón de muchos judíos. Amén. Y el problema de muchos judíos era la desobediencia, pero como tal, el problema especialmente era en el liderazgo. En los fariseos, en los saduceos, en los ancianos, en los sumos sacerdotes. Ese era el problema principal, porque ellos teniendo conocimiento, no cumplían la palabra de Dios. Por lo tanto, llevaban un pueblo en el desenfreno. Bendito sea el nombre del Señor. Ese era un problema muy crítico, que de una u otra manera el pueblo de Israel tenía el corazón endurecido. ¿Qué sucedía? Dice la palabra en el versículo 8. Estoy muy atento para que usted pueda entender este mensaje. Como está escrito, Dios le dio un espíritu de estupor. Un espíritu de estupor. O sea que mientras que ellos tenían el corazón endurecido, Dios les cegó teniendo ojos. Dios le quitó, aleluya, el oído teniendo oído. O sea que ellos no entendían, no comprendían. Por eso que cuando viene el Señor Jesucristo a traer salvación a los judíos, ellos no creyeron en Él por causa del pasado, por causa de que siempre se conocía y siempre ellos endurecían el corazón. Ellos sí sabían que venía un Mesías, pero ellos no lo esperaban así. Ellos quizás lo estaban esperando como un Rambo, quizás para masacrar, para matar a los romanos y a todos los países cerca y destruirlos. Ellos esperaban así, pero ellos no esperaban a alguien que conocían que era hijo de María. Amén. La mamá era María, el papá era José. Sabían que eran sus padres. ¿Quién eran sus padres? Eran unos carpinteros sencillos, humildes. Bendito sea el nombre del Señor. Por ese motivo de ver quién era su padre, conocían quién era Jesús. Por lo tanto, no creyeron en su venida. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dios permitió un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y esta palabra se cumplió, o esta palabra se escribió hace más de 2000 años, y hasta el día de hoy Israel no cree en Jesús. A su nombre. Ahora, esto no únicamente vino, parece el plan o el diseño que Dios tenía para Israel. Lo trasladamos ahora al tiempo de la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Qué está sucediendo hoy en día con el cuerpo de Cristo? ¿Qué está sucediendo hoy con los ministros? ¿Qué está sucediendo hoy con aquellos que están empezando en los caminos del Señor? Está sucediendo algo, que un espíritu de estupor está ministrando al pueblo. Y hay mucha gente que no sabe que ese espíritu silenciosamente está ministrando a mucha gente. A su nombre, gloria. ¿Qué es el espíritu de estupor?
es la disminución de la actividad de las funciones intelectuales acompañada de falta de reacción. Esta respuesta es una respuesta científica, no espiritual. Es la disminución de la actividad de las funciones intelectuales acompañada de falta de reacción. Hay personas que tienen mucha debilidad en su cuerpo. Hay personas que quizás cuando están expresando algo y de repente dicen, pero ¿qué era lo que estaba diciendo? Quizás lo está ministrando un espíritu de estupor. Bendito sea el nombre del Señor. Iban a expresar o iban a comprar y no se acuerda. Bendita sea la gloria del Señor. Hay personas que quizás ese espíritu de estupor está ministrando enfriamiento. Mucho enfriamiento. Ahora vamos a buscar el significado espiritual. Es un estado espiritual de confusión, desorientación y la falta de claridad. Y como hay confusión, hay desorientación, hay falta de claridad, entonces aquellas personas que están siendo ministradas por ese espíritu de estupor endurecen su corazón. Las personas se sienten confundidas y desorientadas, sin dirección y sin propósito, con dificultad para tomar determinaciones o decisiones y con una falta de claridad y comprensión. Les repito, ¿qué es el espíritu de estupor? Es un estado espiritual de confusión, desorientación y de falta de claridad y de dureza de corazón. Este estado puede ser causado por diferentes factores. El espíritu de estupor puede ser causado por diferentes factores como, primero, la falta de intimidad con Dios. Segundo, por la presencia de influencia de espíritus o demonios enviados. Tercero, la falta de discernimiento y sabiduría. Y cuarto, la presencia de emociones y de pensamientos negativos. Quinto, pierde la pasión por la obra de Dios y la palabra de Dios. La exposición a conversaciones y diálogos confusos. Esto puede incluir la exposición a información falsa o negativa, consejos erróneos o personas con influencias negativas que pueden contribuir a la confusión y a la desorientación. Séptimo, sentimiento de ansiedad, de estrés, que se siente indeciso y no pueden tomar decisiones claras, e incluso cosas simples, pensamientos, dudas y miedo. Ese espíritu está ministrando a mucho pueblo. Por eso Dios confirma el mensaje. ¿Se acuerdan cuál fue la última alabanza que se cantó? ¿Cuál fue la última alabanza, Manolio? Que mi pueblo, ¿cómo? Que una lágrima cayó del cielo. ¿Cómo? ¿Me escucho? ¿Por qué una lágrima cae del cielo? El Señor llora cuando hay un pueblo desorientado. El Señor llora cuando hay un pueblo con el corazón duro. El Señor llora cuando hay un pueblo que le da lo mismo los mensajes. Ya no sienten la misma pasión para escuchar el mensaje. Ya no sienten la misma pasión para ser ministrados. Es un espíritu, mi hermano, que está tomando fuertemente. Es una influencia. Eso no quiere decir que la persona o que el pueblo esté endemoniado. Hay espíritus de estupor que están ministrando fuertemente y le han abierto tanto el corazón a endurecer sus vidas hacia Dios, que quizás ese espíritu pueda ministrar internamente la vida de un hijo de Dios. Pero gran parte, este espíritu es una influencia, o sea que ministra externamente, que ministra saetas,
dardos, pensamientos negativos, te confunde, te ministra dudas, te ministra cantidad de cosas negativas para pagar lo que el Señor te ha dado. Muchas personas, no únicamente esto es en el llamado, esto también es en lo secular. En lo secular hay personas, aleluya, que dicen: voy a voltear la casa, voy a limpiar la casa, voy a organizar la casa, y en ese momento la casa está totalmente desordenada. Y pasan las 7, pasan las 8, las 9, las 10, son las 3 de la tarde, son las 7 de la noche, son las 8, y aquella persona o aquella mujer no hizo nada. Bendito sea el nombre del Señor. Y así regularmente está sucediendo día a día esa persona, y no hace nada, y siempre la casa la tiene desordenada. O sea que hay un espíritu de estupor, una apatía para hacer las cosas, un cansancio, un agotamiento y una distracción para poder la persona ejercitarse o levantarse y hacer limpieza. En esa forma también el espíritu de estupor está ministrando a muchas personas en sus hogares. A su nombre gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos el caso. Ahora vamos a ver el caso de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Podemos cambiar esta palabra para que ustedes puedan entender mejor, iglesia. La palabra estupor, por otras palabras, otro sinónimo, sería espíritu insensible. Cuando hay insensibilidad, porque hay un corazón endurecido. Otra palabra sería sueño profundo. O sea que está apagado o está apagada aquel hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Dureza de corazón, insensibilidad al toque de Dios y a la palabra de Dios. Como le decía, que ya le da lo mismo, ya vienen a la iglesia por venir. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no sienten esa pasión de practicar lo que el Señor le dice. Y le voy a decir algo más. ¿Por qué viene ese espíritu de estupor hacia mucho pueblo de Dios? Siempre que el Señor habla proféticamente a través de las atalayas, a través de los profetas, a través de siervos, de siervas. Así dice el Señor, o a través de una revelación. Y siempre el Señor habla cosas negativas, porque el Espíritu Santo está dispuesto para levantar, para restaurar, para avivar. Pero siempre el Señor dice: mi pueblo está dormido, mi pueblo está distraído. Y el Señor siempre da palabra de aliento: levántate, pueblo, aviva lo que el Señor te ha entregado, dando a entender que ese espíritu está tocando las fibras espirituales de muchos ministros, de mucha gente, aleluya, que quizás no se ha dado cuenta que ese espíritu de estupor está matando su ministerio. A su nombre, bendito sea el nombre del Señor. Hay muchas causas, y una de ellas puede también tocar o ministrar ese espíritu de estupor por causa, una de esas causas, como al pueblo de Israel, que es por la desobediencia a la palabra, a la desobediencia de que el Señor te dijo algo y tú endureces el corazón. Porque hay personas que reciben palabra, hay personas que reciben, son maduras, recibir palabra, exhortación, amonestación, y dice: amén, me dolió, me ministró, pero amén, Señor, es para el bienestar mío. Pero hay personas que no reciben palabra, o sea que no están capacitados todavía para recibir una palabra fuerte, porque el corazón está endurecido. Ese es un espíritu de estupor. A su nombre. ¿Y quién es el que vive? Entonces muchas veces ese espíritu de estupor, amén, viene a nuestra vida por causa de la desobediencia o el rechazo de la palabra, del mensaje. No únicamente cuando el pastor está predicando, no únicamente cuando la pastora está predicando, cualquiera que esté predicando, amén, rechazan la palabra del Señor. Bendita sea la gloria del Señor. La historia de Jonás. Vamos a ahondar a lo que le sucedió a Jonás. ¿Quién era Jonás? ¿Quién era Jonás? Un profeta. ¿O no era un profeta? Un profeta menor. Era un profeta. Entonces Dios le habla a Jonás y le dice que tenía que dar una palabra. ¿A quién? ¿A qué pueblo? A Nínive. Pero ¿para dónde cogió? Para Tarsis. Corrió. ¿Qué había en el corazón de
de Jonás? Un corazón endurecido. O sea que había insensibilidad, no había sensibilidad por las almas que estaban perdidas. Dios había declarado juicio, que iba a venir destrucción. Y el Señor, antes de enviar algo, Dios siempre da una palabra, una alerta, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Pero muchas veces muchas personas se pierden por causa de nosotros, porque Dios nos entregó a la iglesia el poder y la autoridad para rescatar las almas. No van a venir los ángeles a predicar. Esa no es la comisión de los ángeles. Sí, son servidores. Los ángeles se mueven cuando hay un pueblo que se mueve y se materializan y te dan un mensaje, un consejo, aleluya. Pero en gran parte Dios entregó la comisión, fue a la iglesia de Cristo. A su nombre, gloria. Por lo tanto, este profeta, que Jonás, él cogió una nave, un barco, camino a Tarsis. ¿Y qué sucedió cuando ellos iban a la mar? ¿Qué le sucedió a Jonás? Jonás se durmió. Jonás se durmió. Había un adormecimiento físico en Jonás. Pero en ese momento, cuando ese adormecimiento lo tomó, vino una tempestad, vino una tormenta. Y aquel patrón o aquel capitán le dijo a Jonás: ¿qué tienes, Jonás? Le dio dormilón. Si nosotros entramos en el fondo espiritual, hay muchos que están en una tormenta y no están reaccionando. ¿Qué es lo que está sucediendo con sus vidas? Y muchas veces el Señor te va a decir: despierta, dormilona, despierta, dormilón. Mira lo que está sucediendo, mira a tu alrededor, mira cómo estás. Porque si tú no accionas lo que el Señor te ha dado, Dios no puede hacer nada. Únicamente la soberanía, la misericordia de Dios, de los pastores, de los líderes que están clamando por ti, bendito sea el nombre del Señor, Dios te podrá guardar de algo fuerte que quizás viene sobre tu vida. Porque el espíritu de estupor es para mantenerlos apáticos, dormidos y por último, matarlos espiritualmente. A su nombre. Entonces, este adormecimiento físico era un reflejo de su adormecimiento espiritual. Y cuando viene una tormenta, ese capitán de la nave le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. O sea, queriendo decir, tú tienes el poder, clama a Dios, tienes la vara, tienes la autoridad para despertar de ese adormecimiento, para reprender a ese espíritu de estupor que te está ministrando y está tocando la vida de muchos cristianos. A su nombre, gloria. Por eso el Señor dice: clama. Si el pueblo no clama por su vida, si el pueblo no se despierta, ¿quién te va a despertar? La tormenta no te va a despertar, la calamidad no te va a despertar, porque hay un espíritu de estupor que te tiene sin discernimiento, te tiene ciego, no estás viendo lo que está pasando. Bendito sea el nombre de Dios. Pero a través de este mensaje Dios te está despertando, amén, te está abriendo los ojos espirituales, está abriendo tus oídos espirituales para que entiendas, aleluya, por qué mucha iglesia, por qué muchos hermanos están así por ese espíritu de estupor. A su nombre. ¿Cuántos sienten sensibilidad por las almas? Hay mucho pueblo que no siente sensibilidad por las almas. Mucho pueblo que no siente sensibilidad por los hermanos. Mucho pueblo que no siente sensibilidad ni aún por su familia. Porque ese espíritu de estupor lo tiene adormecido, iglesia. Y es momento de que nosotros nos levantemos. Jonás tenía ministerio, y su ministerio era un ministerio profético. Era un ministerio, aleluya, donde alertaba antes de que acontecieran las cosas. Jonás era un profeta que no quería seguir su ministerio, y lo que estaba pasando en su corazón era que había una bajeza espiritual. Un profeta que se había dormido, un profeta que había perdido pasión por las almas, un profeta que había desobedecido a Dios, y todo esto vino por desobediencia a Dios, por no ser sensible y obediente a la voz del Señor. Pastor, yo no soy profeta.
pero eres hijo de Dios. Tienes conocimiento de la palabra. No hay necesidad que sea profeta, no hay necesidad que sea pastor, no hay necesidad que sea diácono, diaconisa, no hay necesidad de eso. Dios le está hablando a todos, a los pequeños y a los grandes, que es momento de despertar de ese espíritu de estupor que está tomando ventaja y está adormeciendo a mucho pueblo. ¿Cómo ahora? ¿Cómo podemos combatir este espíritu de estupor? Si tú no tienes, iglesia, una actitud para cambiar, siempre el pueblo va a permanecer así. En primer lugar, hace falta cambio de actitud, hace falta de levantarse. El apóstol Pablo dice: levántate tú que duermes entre los muertos. Levántate, iglesia. No es momento de estar en los laureles, no es momento de estar adormecido. Y hoy Dios te dice: un espíritu de estupor está o quiere ministrar a mucho pueblo. A su nombre, gloria. Y tú tienes el poder para reprender ese espíritu que está haciendo que tengas apatía, que tengas desánimo, que no fluyas en la oración, que no tienes ganas de venir a la casa de Dios, que no, cuando quieres leer algo, tienes batallas, tienes luchas, porque ese espíritu de estupor está ministrando a mucha gente. Y el espíritu de estupor detiene la acción de la fe. La acción de la fe. Hay que levantarnos espiritualmente con un acto de fe. Sí se puede. Tú tienes determinación. Satanás no puede tomar tu mente y tus pensamientos. Tienes que proclamar la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice: soy débil, Señor, pero al débil, Señor, usted le dice: fuerte soy. Señor, estoy con flaqueza, con debilidad, pero tu palabra dice, Señor, que en medio de la debilidad usted se perfecciona. Señor, dame un espíritu de valentía. O sea que usted tiene que proclamar palabra. Tiene que proclamar la escritura. Bendito sea el nombre del Señor, porque la escritura fue inspirada por Dios y la palabra es viva. A su nombre. Efesios 5:14 dice: por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dios demanda una acción para que ocurra un milagro, porque no es fácil levantarse del adormecimiento, no es fácil echar fuera ese espíritu de estupor si no hay fe, si no hay actitud. Bendito sea el nombre del Señor. Si no hay sacudimiento, aleluya, si no tenemos una actitud de nosotros salir de eso que nos está matando, aleluya. Pero cuando alguien también está siendo ministrado con este espíritu, hay ira, hay enojo. Bendito sea el nombre del Señor, porque ese espíritu de estupor hará lo imposible para que aquel ministro y aquella ministra de Dios, aleluya, permanezca adormecido por ese espíritu. ¿Cuánto están entendiendo? Segundo, revisa tu corazón, iglesia. Revisa tu corazón. Si hay algo que Dios quizás te mandó a hacer y tú no lo hiciste, recuerda qué fue lo que el Señor te mandó a hacer y no lo hiciste. ¿Qué fue lo que el Señor te mandó a hacer? Hasta que tú no hagas eso, siempre ese espíritu de estupor estará tocando y ministrando tu vida. Si Dios te mandó a evangelizar, si Dios te ha dado un llamado y no lo estás ejercitando, y si tú no te levantas para que ese ministerio, que es para edificación de tu vida y para edificación de la iglesia, si no los hace, entonces ese espíritu de estupor siempre estará ministrando a muchos. A su nombre. Muchas veces Dios nos habla en palabra y también sucede algo: ignoramos la palabra de Dios.
ignoramos la palabra de Dios. Dios ha dicho, aquí hay una convocación de oración. El pastor está la pastora, están unos hermanos. Aleluya. Y una de las oraciones que siempre clamo y le digo: Señor, gracias por los hermanos que vinieron. Señor, gracias por aquellos que no pudieron venir porque están laborando, están haciendo diligencia. Señor, pero también te doy gracias por aquellos que pudiendo venir, no vinieron. Están en tus manos. Porque ese espíritu de estupor está ministrando tanto que los pastores tienen que convocar de una u otra manera estrategias que vengan de parte de Dios para poder despertar y reprender a ese espíritu de estupor que está ministrando a más de uno en este lugar. 2 horas de rodillas no es fácil. Si es 1 hora, mi hermano, y está uno 2 horas, uy Dios mío, 3 horas y orando. Y quizás aquella persona, Dios no sé si lo estará tocando y el corazón endurecido y nosotros clamando para avivar al pueblo. Ojalá que tú seas participante de estos servicios de ayuno. Ojalá que tú seas participante de estos servicios de 7 a 8 de la mañana. Ojalá que tú seas participante a los servicios de doctrina, a los servicios de oración, a las escuelas dominicales. Porque cuando nos esforzamos, entonces ese espíritu de estupor sale o sale. ¿Cuánto lo creen? Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Hebreos 3:15. Hebreos 3:15. Dios dice en Hebreos 3:15: si oyeréis hoy su voz, no endurezca nuestro corazón. No endurezca vuestro corazón. ¿Cuántos están escuchando la voz de Dios? No es la voz del pastor, es la voz de Dios. Es la voz de Dios. Y hoy Dios te está diciendo, amén, que es momento, porque tienes la autoridad. No es Dios, eres tú. La decisión la tienes tú. El Espíritu Santo está dispuesto, amén, a ayudarte, a levantarte y a restaurar tu vida, iglesia. Bendita sea la gloria del Señor. Pastor, ¿y cómo hago para yo poder despertar y avivar mi espíritu? Hay gente, mi hermano, hay mucho pueblo de Dios que ya no está orando nada. Para mí, personalmente, no que lo diga la Escritura, le voy a decir algo personal. Si el pastor ora 3 horas, 3 horitas, y hay una bajeza espiritual en mi vida de 1 hora, no estoy orando. No estoy orando. Porque cuando Dios entrega, demanda más. Y yo te hago una pregunta. ¿Te está sucediendo algo parecido? Quizás tu oración es de media hora y has bajado a 5 minutos. No estamos orando. Si el pastor ora 3, 1 hora, no estamos avanzando, retrocediendo. Porque ese espíritu de estupor hará lo imposible para detener la fluidez de la oración. Si has bajado y no estás orando, no ores. Uy, ¿cómo así, pastor? No ores, iglesia. De pronto alguien me está reprendiendo. Pastor, hay poder en la sangre de Cristo. No ores. Porque no vas a poder orar. Hay poder en la sangre de Cristo. Te recomiendo algo. Dice la palabra que esto no es para el que corre, sino para aquel que tiene misericordia. Si se te hace dificultoso, empieza a leer la Biblia. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, es Dios que te va a hablar y te va a nutrir. Vas a sentir fortaleza, vas a sentir que algo se está despertando en ti, y eso va a hacer que tú nuevamente fluyas en la oración. Esa es la recomendación que te doy. No ores por orar.
lee primeramente, escucha a Dios a través de la palabra y fluye enseguida en la oración. Cuando tú veas que estás leyendo y leíste un versículo, leíste un capítulo y algo se avivó, fluye en la oración. Levántate en la oración. Derrama esas lágrimas, porque cuando nosotros decaemos, nos ponemos muchas veces, aunque tengamos el corazón endurecido, pero muchas veces se sensibiliza el corazón. A su nombre, gloria. Se sensibiliza el corazón, porque sé que muchos quizás no quieren estar así. Por eso hoy Dios te dice, hoy Dios te está hablando y te está diciendo, es momento de levantarte, de despertar, de avivar su espíritu. Y esto se aviva con la palabra, y te lo voy a demostrar. Alguien que me busque y de rapidez. Salmo 119, Salmo 119, versículo 154. 154, versículo 154. ¿Quién lo tiene? 119, 154. Define mi causa Un momento. y redímeme. Define mi causa. Salmo 100. Define mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Vivifícame con tu palabra. Ahí nos está diciendo el Señor que a través de la palabra Él nos vivifica, Él levanta, Él nos restaura, porque esa palabra, aunque fueron escritos por hombre, pero es una inspiración de Dios. Y ahí el Señor nos dice, amén, vivifícame, o sea, diciendo, levántame, Señor, con tu palabra. Y Dios te quiere levantar, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Brinde ese fuerte aplauso al que vive. Entonces, cuando no tenemos ese deseo de orar, empecemos a leer la Biblia, empecemos a leer la palabra que es inspirada por Dios, y vas a sentir algo diferente, sentir fuerza, amén. Y la tristeza que estaba agobiando a muchos, eso se va a ir. Bendito sea el nombre del Señor. El espíritu de estupor se va a ir también, y vas a tener una pasión por Cristo nuevamente. Y vas a venir a la iglesia de Cristo, no por venir, sino que vas a venir y le vas a decir, Señor, hoy sí voy a ir a la iglesia, hoy quiero ser alguien diferente, Señor, hoy quiero levantarme, hoy me quiero avivar, hoy, Señor, quiero que tú me ministres, que me hables. A su nombre. Ya no quiero ser como el profeta Jonás cuando estaba en desobediencia. Señor, quiero ser como tú, quiero ser como Jesús. Quiero el carácter de Cristo. Quiero, Señor, moverme en obediencia. Sé sincero delante de la presencia de Dios, iglesia. Y el Señor a más de uno va a levantar de este lugar. Porque aquí estamos clamando fuertemente por un avivamiento. Y no estamos siendo indiferentes a las demás iglesias. Estamos orando por las demás iglesias. Señor, levanta todo tu cuerpo, Señor. Levanta todo el cuerpo, Padre. Levanta, sana todo el cuerpo, Señor. Si hay algún virus, alguna epidemia, Señor, sácalo de tu cuerpo. Lo que está impidiendo que el cuerpo se vivifique, se levante, Señor. Esa epidemia del espíritu de estupor tiene que salir de la iglesia. Nadie dijo amén. ¿Dónde tienen tus oídos? A su nombre. Brinde ese fuerte aplauso al que vive. Teniendo este conocimiento, tengamos cuidado de que no estemos siendo ministrados por ese espíritu. Cuando tú veas que sientes apatía por las cosas de Dios, por leer, por venir, por escuchar la palabra, revísate rapidito, porque el espíritu de estupor coge fuerza. El objetivo, como le decía, es matar espiritualmente y llevar a muchos al mundo. Y hay mucha gente, iglesia, que está siendo ministrado por eso y no se han dado cuenta. Y se han dado cuenta cuando ya están afuera de los caminos de Dios.
Y cuando están fuera de los caminos de Dios, alguien que está dentro del camino, vamos a la iglesia, no puedo. Hay algo que me importa, pero no puedo. Y te van a decir, sí, yo voy. Y a la hora de la verdad, no puede. Y hay que clamar por ellos. Hay que clamar. Y para eso se necesita una iglesia encendida en el fuego del Espíritu. Que los mensajes, que la oración salga de tu espíritu para que haya efecto y las personas que están apartadas, que están decaídas, hermano, puedan levantarse a su nombre. Porque de una u otra manera Dios levantará y sacará en el nombre de Jesús a todos esos espíritus de estupor que está ministrando a Barranquilla. Bendito sea el nombre del Señor. A todos esos espíritus de estupor que está ministrando a mucho pueblo, Dios hará algo por causa de aquellos, mi hermano, que están allí clamando, orando, porque no es fácil. No es fácil, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Es momento de despertar y es momento de avivarnos. Aleluya. Si tú has retrocedido en la oración, has retrocedido en todo, revísate y renuncia, reprende y eche fuera desde hoy ese espíritu. Colócate de pie.